hecho sobre el tema de los pactos, ¿verdad? Vamos a ver. Que pase. Amor, que pase de una vez. Que pasen aquí y ellos. Muy bien. Ok. Como número uno, habíamos hablado o enseñado acerca del concepto de pacto. Y habíamos dicho que estudiar el pacto es muy importante, o la alianza, porque todo lo que el Eterno hace, lo hace a través de un pacto. Así es como el Eterno trabaja, a través de un pacto. Y estuvimos viendo que en hebreo hay dos palabras para pacto. Una es berit y la otra es shebua. Berit o brit. Es lo mismo. Ahora sí, shebua, Berit o brit, y también está shebua, que las dos hablan de la palabra pacto en hebreo. Bueno, el concepto de pacto básicamente es un acuerdo entre dos personas, ¿verdad? Y las dos personas toman responsabilidad, pero no solo responsabilidad, sino que se establecen beneficios por esas responsabilidades, ¿verdad? Entonces se toma responsabilidad y se establecen beneficios por esas responsabilidades que se cumplen. Y el pacto está envuelto en un concepto de carácter obligatorio. Entonces vemos que ahí resalta la palabra responsabilidad para hablar de pacto. Vemos que resalta el tema del acuerdo, el tema de los beneficios. Un pacto envuelve responsabilidad, acuerdo, beneficios, ¿verdad? Y las dos personas que participan en un pacto no tienen la más mínima intención de quebrantarlo, sino al contrario, es de cumplirlo. Y el pacto debe ser firmado, que ahora vamos a ver eso. El pacto o el convenio tiene que ser firmado. ¿Ok? Muy bien. Vimos que hay varios tipos de pactos en la escritura, ¿verdad? Entonces comenzamos a ver primero que hay pactos individuales, ese es uno. Individuales, familiares, individuales como el de David y Jonatán. Pactos familiares como el que hizo Jacob con Labán. Hay pactos nacionales como el que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pactos ya a nivel de nación, ¿verdad? Y es interesante, antes de continuar con los otros pactos, que los pactos en la Torá implican la presencia de Dios, ¿verdad? Esto para los estudiosos es algo interesante porque Dios no necesita participar de un pacto porque Él es Dios. Eso no lo necesita. Pero vemos que Él participa del pacto que realiza con los hombres. Y esto se debe para asegurar más el beneficio del ser humano que por Él. Es más para asegurar que lo que Él dijo o lo que prometió se va a cumplir. Por eso la presencia de Dios va a estar metida dentro de los pactos, ¿verdad? Después vemos que hay pactos que son condicionales. Están condicionados. Condicionales. Es decir, si la otra parte cumple, entonces yo cumplo. Pero si la otra parte no cumple, yo no cumplo. No quedo obligado para eso. Y hay otros que son de carácter incondicional, ¿verdad? Por ejemplo, un pacto condicional es el que Dios hizo con Jeroboam, que le dijo a Jeroboam que si él seguía los caminos de su padre David y se aferraba a los estatutos y hacía las cosas bien,
Entonces Dios le prometía un reino grande, fuerte, ¿verdad? Iba a poner a Israel en sus manos, le hizo un montón de promesas, pero eso era un pacto condicionado a la obediencia de Jeroboam. Si Jeroboam cumplía, Dios cumplía, si no, no había nada que hacer. Jeroboam no cumplió, hizo todo lo contrario, entonces el Eterno no cumplió con él lo prometido. Ese es un pacto condicional. Y uno incondicional es como el que el Eterno hace con Abraham. Por ejemplo, vamos a ver. Dios hace un pacto con Abraham, que de hecho ese es el pacto más importante en la Escritura, el pacto que hace con Abraham. Hace un pacto con Abraham y habíamos estudiado ese pacto, cuál fue el fundamento, o sea, qué fue lo que motivó que Dios llevara a Abraham a un punto donde hicieran un pacto. Bueno, el fundamento primero fue el tema de la condición del ser humano, la condición del ser humano. Esa fue la causa del pacto que el Eterno hace con Abraham. De ahí nosotros estuvimos viendo que cuando Adán, ¿verdad?, falló, digamos, la palabra Adán, yo pienso que es una palabra mal entendida por nosotros, porque cuando nosotros leemos Adán, pensamos en un personaje, pensamos en una persona, pero la palabra Adán quiere decir humanidad. Es decir, que Adán es representativo de todas las almas que existieron en el pasado, que existen en el presente y que existirán en un futuro. Es decir, que lo que pasó con Adán, es decir, todas las almas estábamos allí, por decirlo en un punto espiritual, todas las almas estábamos allí unidas en algo que la Torá va a llamar Adán. Y cuando Adán falla, fallamos todos en realidad. El error fue de todas las almas. Todas las almas fallamos, toda la humanidad en su alma falló en el huerto del Edén. ¿Okay? Entonces, por eso es que las personas después, las almas vienen en diferentes épocas y tiempos, porque cada alma tiene que hacer su rectificación personal. Hay una rectificación personal y hay una rectificación del mundo, que eso lo habíamos hablado con el tema de Abraham, ¿verdad? Abraham, además de hacer rectificación de su alma, él toma el peso, ¿verdad?, de la redención del mundo, y por eso es que Abraham llega a ser tan importante en temas de fe, ¿verdad? Entonces, el tema de la condición de la humanidad, ¿qué pasó? Que Adán era un ser de luz, es decir, Adán, la palabra luz en hebreo quiere decir or, se escribe or, esto es luz en hebreo, ¿verdad? Adán era un ser de or, era un ser de luz, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que el nivel más alto de la divinidad, Adán estaba conectado con el nivel más alto de divinidad que se pueda llegar a conectar uno nunca jamás, o la humanidad nunca jamás. El nivel más alto al cual se pueda llegar en esta vida de conexión con Dios, eso tenía Adán. Ese nivel de conexión de Adán es lo que nosotros después vamos a conocer como la Shekinah, ¿verdad? La Shekinah o la Shekinah, que llaman otros, la Shekinah es el nivel más alto de presencia al cual la humanidad puede llegar a acceder en Dios. Es lo más alto a lo que se puede llegar a acceder. Es el nivel más elevado. Entonces la Shekinah estaba en el Edén y esa era la luz de Adán, porque la Shekinah era lo que provocaba que Adán fuese un ser de luz, ¿verdad? Y estamos hablando de una luz que es trascendental, como lo vimos en Génesis, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad?
la tierra estaba desordenada, vacía, y dijo Dios, sea la luz. Entonces nosotros aprendimos que esa luz de Génesis 1:2 es una luz trascendental, no era la del sol, porque el sol fue creado al cuarto día, ¿verdad? Entonces es la primera representación de cómo la Shekinah ingresó a esta realidad. Entonces cuando Adán estaba en el Edén, Adán estaba conectado con la Shekinah. ¿Okay? Esa luz se refiere al Espíritu Santo. Podemos traducirlo también como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser otra expresión de la Shekinah. Claro, es otra expresión de la Shekinah. El Espíritu Santo en hebreo está asociado a la profecía. ¿Ve? A la profecía. Cuando una persona en la antigüedad recibía el Espíritu Santo, lo que estaba recibiendo era el nivel más alto de profecía que existía. ¿Verdad? Nosotros sabemos que la profecía es uno de los pilares sobre los cuales Dios construyó la creación. ¿Verdad? Por eso es que, ¿por qué nosotros creemos en la Biblia? Porque la Biblia tiene profecía. Si a la Biblia le quitamos la profecía, ya se convierte en un libro cualquiera. Pero como la Biblia está cimentada en profecía, por eso es que para nosotros es un libro importante, porque está permeada de la profecía, del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Entonces, Adán estaba conectado con esa Shekinah. Ok, cuando Adán comete el error, entonces la Shekinah se aparta, porque ya Adán no es un recipiente apto para contener todo lo que es la Shekinah, porque para que la Shekinah pueda establecerse, el recipiente tiene que tener toda la capacidad para acaparar, para sostener lo que es la Shekinah, ¿verdad? La Shekinah era la oportunidad de la humanidad de que Dios habitara con ellos. Por eso es que en el Edén Dios visitaba a Adán. ¿Por qué lo visitaba? Porque Adán era un recipiente que sostenía la Shekinah. Como la Shekinah, que es el flujo vital de Dios que se conecta con esta creación, como él era capaz de sostener eso, de portarlo, entonces Dios venía y lo visitaba en el huerto. ¿Ve? Y ahí se cumple el objetivo de que Dios ha querido habitar con la humanidad. Pero para que esto suceda, tienen que haber condiciones en el recipiente, no solo personal, sino en el recipiente colectivo, porque Adán se refiere a la humanidad. Entonces tenemos un problema personal y un problema grupal. El problema personal, pues es esa distorsión, esos desequilibrios que nosotros arrastramos producto de lo que llamamos pecado, ¿verdad? Eso es algo que yo debo rectificar a nivel personal, pero también tenemos un problema a nivel de global, a nivel de grupo, a nivel de estructura. ¿Lo ven? Entonces, por eso es que para que la Shekinah se posara, después más adelante nosotros vamos a ver que Dios saca un pueblo, ¿verdad? Y cuando ese pueblo se eleva todo como pueblo, todo se eleva, no solo Moisés se eleva, todo el pueblo se eleva, sus recipientes se rectifican, se mejoran, se restauran, se reparan juntos. Entonces la Shekinah descendía al tabernáculo. ¿Lo ven? Es decir, ya había un pueblo capaz, un recipiente unido todo de provocar y sostener que la Shekinah se posara, se reconectara con la tierra. ¿Lo ven? Entonces, eso ha sido siempre el objetivo de Dios. Por eso es que en Israel insiste tanto en la construcción del templo, porque el templo representaría, si cumpliera las condiciones proféticas, de que la Shekinah puede posarse, y el mundo entonces vería que la presencia de Dios es real, es palpable. ¿Y qué haría el mundo? Se sumaría. El mundo haría Teshuvá, porque habría una evidencia visible de la presencia de Dios, como pasaba cuando estaba también el templo de Salomón. ¿Okay? Entonces la Shekinah ha sido vital en este proceso. Cuando el hombre pierde su condición, lo que perdió es la capacidad de conectarse con la Shekinah. Por eso es que Or, en hebreo, la palabra Or
se escribe tanto con Aleph como con Ain, así se dice en hebreo. Se escribe tanto con Aleph como con Ain. Cuando Or se escribe con Aleph, hablamos de luz, pero cuando Or se escribe con Ain, hablamos de oscuridad. Por eso es que cuando el hombre pierde la conexión con la Shekinah, cuando come del fruto del bien y del mal, ¿verdad?, pierde la conexión con la Shekinah y el hombre se siente desnudo, es decir, ya no se siente conectado con lo alto, ya ese flujo que es sagrado que descendía, el hombre ya no lo percibe igual, ya no tiene esa sensibilidad que tenía al inicio. Entonces eso es lo que pierde Adán, esa sensibilidad con la presencia, que es lo que pasa con nosotros. Nosotros nacemos y no es que uno nace y uno dice, uy, siento la presencia de Dios, siento la gloria. Nadie siente nada de eso. Usted lo que siente es más bien sensaciones de este mundo natural, eso es lo que experimentamos, pero no experimentamos presencia de Dios porque es muy sencillo, esta realidad no tiene las condiciones para que la presencia de Dios se manifieste, por lo tanto Dios tiene que ocultarse, porque si Dios se manifestara en las condiciones en las que está el mundo, lo que generaría es un daño en lugar de un bien. ¿Cómo es esto? Esto es como la lluvia. Uno ve en un lugar de agricultura que llueve y ¿qué dice uno? ¡Qué bendición! Está lloviendo, los árboles van a crecer, las matitas se van a poner verdes, la tierra se va a humedecer, vamos a poder sembrar. Y uno dice, ¡qué bendición la lluvia! Pero si la lluvia es excesiva, ¿qué pasa? Daña los cielos, hay inundaciones, derrumbes de tierra, es decir, se vuelve un desastre. Algo que es una bendición, la lluvia, se pasa a convertirse en un mal. ¿Lo ven? Así es la presencia de Dios. Si Dios en este momento se manifestara a este mundo, a esta realidad, lo que haría es causarle un daño. ¿Por qué? Porque el mundo no está en las condiciones para sostener una revelación así. Los recipientes no están preparados. Entonces, lo que es bien, porque Dios es fuente de bien, se convertiría en fuente de mal para nosotros. Nos generaría un daño. Por eso es que Dios, en la Escritura, usted lee que viene y dice, yo soy fuego consumidor también. ¿Por qué dice que soy fuego consumidor? Porque si el recipiente no está preparado, en lugar de bien, consumo al recipiente. ¿Qué pasaba con la zarza? La zarza ardía, pero ¿qué? No se consumía. Era fuego, pero la zarza no se quemaba. Y eso era lo que asombró a Moisés. ¿Cómo esta zarza no se prende en fuego, no se consume, no se acaba? El fuego sigue y la zarza se mantiene. Me llama la atención, ¿cómo es esto posible? Eso va contra la lógica. Usted le prende fuego, un zacate seco tiene que desaparecer en algún momento, pero esta zarza estaba ahí ardiendo y no se consumía. Es decir, que el recipiente tenía las condiciones para poder albergar ese fuego divino. De lo contrario, se hubiese consumido. Vean ustedes, por ejemplo, Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, son consumidos por el fuego de Dios que salió del tabernáculo. O sea, eran sacerdotes y fueron consumidos por el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque como recipientes cometieron un error, y al cometer ese error o pecado, como le queramos llamar, ya el recipiente no estaba en las condiciones de sostener la divinidad adentro de sí. ¿Ves? Entonces, eso es lo que pasa con Adán, que Adán pierde la conexión con la Shekinah, ya no la palpa como la palpaba en el Edén. La Shekinah era palpable, ¿sí? Y ahora ya Adán no tiene esa conexión. ¿Ve? Adán tenía la Shekinah, tenía la luz, y por eso era que en el Edén, cuando los ángeles venían al Edén, los ángeles se confundían. Los ángeles no sabían si Adán era
Dios o no. Entonces los ángeles querían adorar a Adán, así de extremada era la grandeza espiritual de Adán, que los ángeles querían adorarlo, porque se parecía a Dios, era la imagen de Dios mismo. Pero ¿por qué era la imagen? Porque la Shekinah reposaba sobre Adán. ¿Ok? Entonces cuando Adán pierde esa conexión, es cuando comienza el problema de la humanidad. Y nos pasa a todos. Todos nacemos y ninguno podemos decir yo siento a Dios o yo lo veo las 24 horas del día, ¿no? Nosotros a veces experimentamos que Dios se nos manifiesta un poquito, es decir, se sale de ese oculto porque hay un área en nosotros que se preparó bien y atrajo un poco de esa gloria, y entonces usted dice, sentí a Dios, Dios se expresó a mí, Dios se reveló a mí. Pero es porque hay un área de nosotros, de las muchas áreas que tenemos, que esa área estaba lista para que ese nivel de presencia ya no estuviera oculto, sino que estuviera manifiesto. Y entonces ahí donde usted dice, tuve una experiencia con Dios, Dios se expresó a mí, Dios se me reveló a mí. Y puede ser eso un sueño, puede ser una profecía, puede ser una experiencia, puede ser de muchas maneras expresado, pero lo que habla es de eso. Pero nosotros no tenemos acceso a la presencia de Dios como Adán la tenía. Entonces, la pérdida de la Shekinah es el daño que sufrió la creación. Es que a nosotros siempre nos lo enfocaron con el problema de que nosotros heredamos un pecado de Adán. Eso nos enseñó el catolicismo, que uno nace y desde que nace es pecador. Eso no es cierto, eso es un error teológico. Eso nos lo enseñó la Iglesia Católica, que las personas heredan el pecado de Adán. O sea, como que yo cometí una culpa que nunca hice. ¿Me explico? Cuando David dice, en pecado me concibió mi madre, ¿verdad? No se refería a que David nació en pecado. Sí, pero no en pecado. No. Usan ese versículo porque David dice, en pecado me concibió mi madre. No. Cuando David dice, en pecado me concibió mi madre, no es porque David nació en pecado, sino que cuando David nace, ustedes recuerdan que yo les conté un poquito que el papá de David es Isaí. Isaí era un gran hombre de Torá, un gran sabio. Dice la historia que a Isaí lo seguían 600,000 personas donde él estaba. 600,000 discípulos tenía Isaí. Era un gran sabio, un gran maestro, ¿verdad? Pero Isaí, ¿de dónde proviene? De Ruth la Moabita. Ruth la Moabita. Y siempre se supo por la Torá que los moabitas fueron vetados, es decir, a los moabitas Dios les prohibió pertenecer a Israel, es decir, eso significa que una persona moabita quedó inhabilitada de convertirse a la fe del Dios de Abraham, no es aceptada si es moabita. Eso fue, ¿y cómo pasó eso? Pasó en el desierto. Cuando Israel iba en el desierto, Moab salió a luchar contra Israel. Cuando Israel estaba débil y cansado, salieron a luchar contra ellos. En lugar de llevarles pan, en lugar de llevarles comida. ¿Y por qué debía hacer eso Moab? Porque Moab es descendiente de Lot. Y Lot es el sobrino de Abraham Avinu. ¿Y quién rescató a Lot de los 5 reyes? ¿Quién rescató a Lot de Sodoma y Gomorra? Abraham Avinu. Entonces Moab debió estar agradecido con Abraham, y el deber de Moab era darle pan y darle agua a Israel. Pero Moab hizo todo lo contrario. Moab salió y atacó a Israel, estando débil. Entonces Dios estableció una sentencia contra los moabitas: nunca entrará un moabita en la casa de Israel, es decir, no hay opción para ellos para conversión.
Vean qué duro el decreto. No hay opción para arrepentimiento para ellos. No van a ser aceptados. Pero llegó Ruth. Ya hemos hablado de Ruth, ¿verdad? La princesa de Moab. Una princesa que se casó con uno de los hijos de Noemí, ¿verdad? Y esos hijos de Noemí, o el hijo que se casó con Ruth, se murió. Y Ruth pudo haber dicho, bueno, se murió este, paso mi duelo y después me caso con otro, porque como soy princesa, o sea, ¿cuántos hijos de príncipes, de reyes no quieren casarse conmigo? Si era una mujer con demasiada riqueza y poder social. Pero Ruth es impactada por las enseñanzas de Noemí, las enseñanzas de la Torá. Y Ruth siente algo en su corazón, un fuego que le arde, y ella sigue las enseñanzas de Noemí, y sigue a Noemí, y sigue a Noemí. Y cuando Noemí en Moab se le mueren los hijos, se le muere el esposo, y Noemí escucha que en Belén Dios otra vez ha traído pan luego de la hambruna. Noemí dice, debo regresar a mi tierra. ¿Qué hace Ruth? Ruth está tan enamorada de la enseñanza de la Torá que Ruth decide irse detrás de Noemí junto con su hermana Orfá, ¿verdad? Entonces Ruth va, pero Ruth es moabita. Ruth no tiene manera de, aunque tiene ese fuego y tiene esa pasión y ese amor por la enseñanza de la Torá, no hay opción para ella. Pero ¿qué pasó? En los días de Ruth estaba Boaz, o Boaz, que es en hebreo. Boaz era el jefe del Sanedrín de ese tiempo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la Torá no es algo cerrado. Como las generaciones cambian, la Torá tiene que ser reinterpretada acorde a las condiciones de una generación. Pero eso es una tarea que hacen solamente los sabios de Torá. No es que la Torá se puede cambiar antojadizamente, sino que estudiando profundamente se puede llegar a encontrar que hay otras formas de interpretar y que ya no aplica como aplicaba en generaciones anteriores. Entonces, por muchas generaciones Moab no tuvo acceso a la fe, a la conversión, a la teshuvá. Pero cuando llegó Ruth y conoció a Boaz, lo primero que vio en Ruth es, porque él hace la pregunta, ¿de quién es hija esta mujer que está recogiendo espigas? O sea, porque es una princesa. Imagínense, viene de una clase social y está recogiendo espigas que son espigas para pobres, porque los recolectores iban y la ley decía que si quedaban 2 espigas, el pobre podía pasar y recoger esas 2 espigas. Si eran 3, tenían que dejarlas ahí para que el recolector volviera a pasar y las recogiera. Pero si eran 2 espigas o era una espiga, el pobre podía pasar y recolectarla, ¿verdad? Una princesa está haciendo ese trabajo. Vea qué amor a la fe de Israel, qué amor a su suegra, qué amor al propósito de la Torá. Boaz la ve y le dice, ¿de quién es hija esta muchacha? Es decir, ¿quién es su maestra? ¿Quién la educó? ¿Quién la formó? Porque veo en ella una gracia especial. Veo en ella una gracia espiritual impresionante que no se ve ni en las hijas de Israel, pero la veo en Ruth. Entonces ya cuando la historia avanza, Boaz le revela a Ruth que el texto de la Torá que dice que los moabitas no pueden entrar a la tierra de Israel, eso se refiere solamente a los hombres de Moab y no a las mujeres. Entonces, cuando Boaz hace esa interpretación, va al Sanedrín y les cuenta, hermanos, el texto que habla de la Torá, que el Moab no puede entrar a la tierra de Israel, ni se puede convertir, ni puede tener acceso a la teshuvá, están condenados, solo se refiere a las mujeres, a los hombres y no a la mujer. ¿Tú me puedes contar solo a los hombres que participan con Moab? ¿O todos los hombres que nazcan y que sigan de Moab, todos están condenados?
Sí, tan duro fue el decreto, es un decreto muy duro el que surgió ahí, porque lo que hizo Moab fue ese es porque hay un tema de gratitud. Ese es un tema, lo que la Torah nos muestra ahí es el tema de la gratitud. Cuán agradecido sabe ser una persona, ¿verdad? Moab debió haber sido agradecido por lo que Abraham hizo por su padre Lot, ¿verdad? Pero pagó con todo lo contrario, ¿verdad? Entonces Boaz le cuenta al Sanedrín, esto se aplica a los hombres, pero no así a la mujer. La mujer tiene oportunidad de conversión. Eso divide al Sanedrín en dos. Una parte del Sanedrín que dice, no, Boaz, vamos a seguir con la misma interpretación, ni hombre ni mujer. Y la otra parte del Sanedrín que se renueva y dice, sí, Boaz, como tú dices, tienes toda la razón. La mujer moabita puede convertirse a Israel. Entonces, a partir de ahí se creó una tensión por varias generaciones, si sí o si no, a pesar de que la interpretación de Boaz era la interpretación correcta proféticamente, ¿verdad? Pero la tensión permaneció siempre en Israel. Bueno, por mucho tiempo más bien hubo ese doble grupo que decían no, definitivamente no, y el grupo que decía sí, la mujer sí puede entrar a la tierra de Israel y convertirse al Dios de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Isaí, que sí es el papá que va a ser el papá de David, y viene de Ruth. Isaí siempre, como ven Israel, esa doble polaridad, como aquí es como que pongamos el contexto de nosotros hoy en la actualidad. Si usted revisa temas de doctrina, hay iglesias que dicen que la salvación se pierde y hay iglesias que dicen que no. ¿Ve? ¿Y usted a quién le cree? Hay iglesias que usted puede traer aquí predicadores y le demuestran con la Biblia la salvación, usted la pierde. Y otros vienen y dicen, no señor, la salvación no se pierde. Es un dilema, ¿sí o no? ¿Quién le creo? Están los que dicen que nosotros fuimos predestinados y están los que dicen, no señor, aquí no hay predestinación. ¿A quién le creo? ¿Lo ve? Esas polaridades existían en la casa de Israel, solo que con el tema de Moab. Entonces Isaí tiene una gran duda en su corazón. Él se siente judío, es un gran sabio de Torah, ¿verdad? Vive como judío, vive la vida como judío, pero él sabe que el pueblo está dividido en cuanto a si los de Moab deben entrar o no. Entonces, ¿qué pasa? Isaí dice, voy a purificar mi descendencia. Voy de una vez por todas a redimir esto. Si yo me caso con la esclava y tengo hijos con la esclava, entonces cuando esos hijos nazcan, ¿verdad? Y sean liberados, ellos van a pasar a ser judíos verdaderos. Entonces, de esa manera voy a limpiar mi linaje, dijo Isaí. Me caso con la esclava, tengo hijas con ella, y cuando los hijos nazcan, los liberamos, y al liberarse, como ya les he enseñado Torah, van a unirse al pueblo de Israel y van a ser judíos puros. Ya ahí no hay nada que hacer. Se quita esa afrenta de mi familia. Eso pensó Isaí. Entonces Isaí va y le dice a la esclava, tú y yo nos vamos a casar, vamos a tener hijos y voy a purificar mi descendencia. La esclava va y le cuenta a la esposa de Isaí y le dice, mira que Isaí quiere hacer esto, pero yo no estoy de acuerdo, mi señora, me parece que está mal. Y entonces la esposa de Isaí dice, no te preocupes, yo voy a tomar tu lugar. Y él no se va a dar cuenta, porque ¿cómo eran los matrimonios en esos tiempos? La mujer no se veía, ¿verdad? Y se casaban y en la noche entraban al palio nupcial a tener intimidad y la mujer estaba toda cubierta, o sea, y aparte que era oscuro, no se veía nada. Entonces ahí entra,
tiene intimidad pensando que es con la esclava y resulta que está teniendo intimidad con su misma esposa. Porque la esposa le dijo a la sierva, no te preocupes, yo voy a tomar tu lugar. ¿Vamos bien? Entonces, una pregunta. La esposa de Isaí, entonces, ¿ella de dónde era? ¿Moabita? no, ella es judía. ¿Y por qué entonces quería tomar las esclavas y también la esposa era judía? No, porque Isaí, el problema que tiene es porque él viene de Ruth. Entonces, los hijos de él no son reconocidos judíos porque hay raíz moabita. Entonces, hay rechazo. ¿Me explico? Pongámoslo en términos actuales. Nos vamos para Estados Unidos y usted se casa con un gringo, ¿verdad? Nace su hijo y usted dice, uy, mi hijo es gringo, ¿sí? Pero los gringos de cepa le van a decir, es mestizo, ¿sí o no? ¿Lo ven? Lo van a rechazar, ¿sí o no? Dice, no, el judío es gringo, porque... Por segunda vez, ¿Ah? ya aceptamos. Exacto, ¿lo ven? O sea, hay discriminación, ¿me explico? No, yo entiendo eso, pero lo que no entiendo es en sí a la esposa de él. Ajá, ¿qué? O sea, Isaí, Ruth tuvo a Isaí. Ajá, Ahora, la esposa de Isaí era judía, judía. sí. Y la esclava, La esclava no es... bueno, la sierva, era judía. No es judía. Lo que pasa es que los esclavos, es costumbre en tierra de Israel, cuando se tenía un esclavo, al esclavo había que educarlo en Torah. Entonces era una persona que tenía cierto nivel, no es reconocido como judío porque es esclavo, ¿verdad? Pero se enseñaba en Torah. Eso se hacía con el esclavo. Por eso es que si él pensaba, si yo me caso con la esclava y liberamos a los hijos, porque esa era la ley de la esclavitud, eso se lee en el libro de Éxodo, ¿verdad? Que cuando usted libera al hijo de la esclava, el hijo de la esclava puede decidir quedarse con la familia judía y entonces se reconoce como judío en ese acto donde se liberó de la esclavitud primero. ¿Bueno? Muy bien. Entonces, Isaí dice eso y se acuesta con su mujer pensando que es la esclava. Entonces, la mujer de Isaí a los 3 meses aparece embarazada. Ya se le ve la pancita. Isaí dice, ¿de dónde sale esta mujer embarazada si yo no he tenido nada con ella? Este hijo es Manser. O sea, Manser en hebreo quiere decir un bastardo. ¿Lo ven? Este hijo es Manser, es un bastardo, yo no tuve nada con ella. Y la mujer de Isaí cayó, porque le fue ordenado por el cielo callar. Era parte del designio profético. Entonces ella nunca le dijo, por lo menos en ese tiempo, Isaí fui yo. No, cayó, guardó silencio. Entonces, ¿qué hizo Isaí? Cuando nació David, de feria David nace pelirrojo, para terminar la hacer, y ninguno les dijo que era pelirrojo, para terminar la hacer. Entonces el Señor dijo, con más razón, no es mi hijo. Pero Isaí era justo, era un sadik. Entonces él dice, yo no voy a deshonrar a mi esposa, aunque cometió un error, porque era lo que él pensaba, yo no la voy a deshonrar. La voy a mandar a vivir en un lugar de la propiedad, allá largo, pero dentro de la propiedad de él, largo, allá, en una casa con su hijo, y yo aquí con mis hijos. Eso hizo Isaí. Para no deshonrarla, ¿verdad? Porque eso podía ser una causa hasta de muerte, ¿verdad? Si él acusaba, como pasó con José y Miriam, que José quería dejarla en secreto para no hacerle daño a María. Es exactamente eso, es ser justo, eso es ser sadik, ¿verdad? Entonces, por eso es que David dice, en pecado me concibió mi madre, porque todo el mundo pensaba que David era hijo del pecado, era hijo de la iniquidad, era hijo de un error que cometió la esposa de Isaí. Por eso es que él dice ese verso, pero no porque él diga, desde que yo nací venía en mí la semilla del pecado. Porque cuando usted estudia
usted se da cuenta que el pecado es un problema de enseñanza, de educación y de aprendizaje. La raíz del pecado es una raíz de enseñanza y de aprendizaje. Ya. Entonces vean eso. ¿Por qué llegamos ahí? Porque estábamos diciendo Ya. que la raíz del pecado de la humanidad no es que a partir de Adán todos vienen con una semilla de pecado, ¿verdad? Como siempre se nos enseñó. El problema de Adán es que nacemos desconectados de la realidad divina. Ya no tenemos sensibilidad a las cosas de Dios. ¿Lo ven? Tenemos sentidos, pero nuestros sentidos están educados para este mundo material. ¿Lo ven? Entonces, no necesariamente una persona que nace con la conciencia de la existencia de Dios. Entonces, yo nazco, mis sentidos están diseñados para esta realidad, comienzo a aprender las experiencias de mi realidad, lo que me enseñan mis padres, lo que me enseña la escuela, el colegio, la universidad, las experiencias de vida, y en ninguna de esas necesariamente yo experimenté a Dios. Entonces yo puedo dudar si Dios existe o no, porque nunca lo he palpado. Esa es la duda que tiene la humanidad. ¿Existe Dios? Y uno dice, sí. ¿Entonces dónde está? ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no se expresa? Claro, porque si Dios se expresara en las condiciones en las que está el recipiente completo que se llama humanidad, si Él se expresara, saliera del oculto, su luz, su Shekinah saliera, generaría un daño en lugar de un bien. ¿Ven eso? Entonces, ese es la base con la que Dios va a hacer un pacto con Abraham. ¿Eh? Porque la humanidad perdió la conexión con la Shekinah. Entonces, la Shekinah, ¿cuál es el error de Adán? El error de Adán es muy complejo. Hay muchos estudios que hay que ver sobre el tema del error que comete Adán. Porque Adán es creado el viernes al mediodía, ¿verdad? El Shabbat, porque recuerden que el calendario hebreo empieza por las tardes. Quiere decir que más o menos, digamos, que a las 6 de la tarde, no sé, para poner una hora, 6, 5 de la tarde, no importa. Si usted ve aquí, del mediodía a las 6 de la tarde, ya a las 6 comenzaba el Shabbat, ¿sí o no? Sí. Quiere decir que en este lapso de tiempo que va del mediodía a las 6, el hombre falló. ¿Cómo Adán? Sí, eso me lo voy a explicar eso porque yo... Adán, Dios creó a Adán y el mismo día falló. El muchachito. Pero eso tiene un sentido, ¿verdad? Tiene un sentido. No es que no es O fácil. sea, Adán no vivió por mucho tiempo en el paraíso, En el Edén. No. Bueno, sí mucho, porque digamos, la Shekinah es una luz trascendental. Digamos, Adán cuando estuvo en el Edén pudo ver todas las generaciones que iban a venir, todo el futuro. Porque eso hace la Shekinah. En ese lapso, correcto. Lo que pasa es que hay un problema muy grave. Ajá. Una pregunta. ¿Ya vivió hasta las 6 de la tarde? No vivió hasta las 6. A las 6 ya falló. Cometió un error. Ok, Sí. entonces, como si duró tan poquito, entonces, es que no entiendo que... Claro, tenemos que entender. Ahí, entonces no entiendo que... Adán cuando nació tenía 26 años. No es como nosotros que nacemos como bebés. Adán nació y tenía 26 años ya. Yo adulto de una vez. Claro. Y una pregunta, ¿hasta cuántos años sobrevivió? 930. Porque le dio 70 a David. Muy bien has dicho, muy bien has dicho. Porque está destinado a sobrevivir 1000. 3 horas o 2 1000. horas David.
Ah, 3 horas, David. David está destinado a vivir 3 horas. Muy bien, excelente estudiante, ¿eh? Entonces vean ustedes qué cosa más difícil. Es que también tenemos que entender que Adán vivió en un mundo que es espiritual, más espiritual que este. Entonces, eso es como la velocidad de la luz, ¿verdad? Que cuando un cuerpo viaja a la velocidad de la luz, ¿pasa más tiempo o menos tiempo? ¿Cuando vemos la velocidad de la luz? Sí, cuando un cuerpo viaja a la velocidad de la luz, ¿experimenta más tiempo o menos tiempo? Hay una paradoja de eso. Se los voy a dejar de tarea. Busquen la paradoja de los gemelos. La paradoja de los gemelos es que hay 2 gemelos, uno de ellos viaja al espacio y uno se queda aquí en la Tierra. Cuando el que va al espacio regresa, ¿cuál de los 2 está más viejo? El que está ahí. No, yo creo que quería, ¿no? No sé, vamos a ver, revisen, se los dejo de investigación. La paradoja de los 2 gemelos. Eso está en internet. ¿Verdad? Para que ustedes vean eso explicado desde la ciencia, ¿verdad? La conexión con el viaje a la velocidad de la luz. Imagínense. Ahora imagínense lo que significa la Shekinah, que es un concepto más trascendental todavía. ¿Lo ven? Entonces Adán estaba conectado con esa Shekinah y cuando Adán falla, la Shekinah tiene que apartarse de él. ¿Por qué? Porque el recipiente ya no tiene las condiciones para sostener la Shekinah. Si la Shekinah se queda con él en toda su intensidad, dañaría a Adán, le haría un daño. ¿Lo ven? Es el mismo principio de Jesús. ¿Por qué Jesús no se expresó como rey cuando vino en su primera venida? Si lo hubiera hecho, hubiera causado un gran daño por las condiciones en las que estaba Israel y las condiciones en las que estaba el mundo. Por eso es que él toma la vía del Mesías sufriente y se entrega para cargar esa falta de sensibilidad con Dios, esa falta de conexión con el Creador. ¿Lo ven? Había mucha gente en los días de Jesús, por ejemplo, en el lado judío, que sabía mucha Torá, pero era Torá intelectual. Como pasa hoy en el cristianismo, hay mucha gente que sabe mucha Biblia, pero no son nada espirituales. No son sensibles a las cosas de Dios. Es intelecto. ¿Lo ven? Es satisfacción del intelecto. Letra. Dime. Claro. Dígalo, suéltalo. Es verdad que cuando Elías votara a ser crucificado a un asesino. Sí, hay un asesino al lado. Sí. ¿Asesino de qué? ¿De Israel o No sabemos, pero está bien. no sé cómo es? Muy bien. Seguimos entonces, Talmidín. Vean esto que estamos, porque aquí estamos tratando de entender qué fue lo que pasó con el ser humano en el Edén, ¿verdad? Entonces, Dios había creado 2 árboles, ¿verdad? El del bien y del mal y el árbol de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El árbol de la vida, ¿verdad? Había creado el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, ¿verdad? En el Edén. Esos 2 árboles representaban 2 dimensiones a las que Adán tenía que llevar la humanidad completa. Si Adán no hubiera cometido el error, si Adán se hubiera esperado al Shabbat, en el Shabbat Dios le hubiera dicho a Adán: come del árbol de la vida. Y cuando comas del árbol de la vida, ahora come del árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida tiene todos los secretos que usted va a necesitar para poder entrar a los secretos del bien y del mal y ponerlos en su punto de equilibrio y darles un propósito y un sentido. ¿Me explico? Esto no son arbolitos físicos que uno se imagina ahí que hay un árbol de manzana. Representaban
dimensiones a las que Adán y tenía que llevar a la humanidad completa. Pero para eso tenía que estar preparado. Entonces, ¿qué hace Adán? Adán decide comer del árbol del bien y del mal. El árbol del bien y del mal era un árbol, imaginemos así un árbol, y voy a pasar esta línea aquí. De este lado estaba el bien y de este lado estaba el mal. ¿Qué quiere decir eso? Que el bien se podía reconocer, esto es bien, y se podía comprobar. No como hoy. Hoy yo puedo decir que algo es bueno y tal vez es solo bueno para mí, tal vez para el otro no lo es. ¿Lo ve? Hoy el bien es subjetivo. Lo que yo llamo bueno, otro lo puede llamar malo. Por ejemplo, yo veo un bistec de vaca y digo, qué rico, ¿verdad? Vamos a hacer parrillada. Pero un hindú ve eso y dice, qué sacrilegio. Eso es malísimo. ¿Lo ven? Porque el bien y el mal está mezclado. Ahora no se sabe qué es bien realmente o qué es mal. A veces también a lo que llamamos mal no es mal. A veces lo que llamamos mal realmente es una ocultación del bien. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, todos hemos vivido experiencias donde uno ha dicho, uy, o la gente ha dicho, vea ese hermano, qué mal que está. Vea lo que le pasó. Y resulta que la experiencia que le pasó lo ayudó a mejorar. Lo ayudó a levantar. A veces para levantarse hay que caer. Ese concepto no está en la iglesia. En la iglesia el concepto que está es nunca peque. Porque si usted peca, el diablo se lo llevó. Nunca peque porque si no, si viene Cristo, usted se quema en el infierno. ¿Ve? Es como no cometa errores. Entonces, cuando cometemos un error, sentimos culpa. Sentimos una culpa terrible. ¿Lo ven? Pero en el sentido original, el error tiene un sentido para nosotros. ¿Sí o no? Es más, le voy a decir que a veces uno sabe más por lo que se equivocó que por lo bien que lo hizo. Así, a veces uno sabe más de algo por los errores que ha cometido que por lo bien que lo ha hecho. Así es. ¿Lo ven? Entonces hoy el bien y el mal, son subjetivos para nosotros. Adán podía ver lo que era bueno, comprobar que eso realmente era bueno y se aplicaba de manera universal. Podía ver lo que era malo y comprobar que eso en verdad era malo y aplicarlo de manera universal, porque el árbol dividía el bien del mal. De un lado estaba el bien, del otro lado estaba el mal. Cuando Adán come el fruto, ¿qué hace Adán? La fruta también venía, veámoslo así, pero estos son imágenes gráficas para tratar de entender lo que pasaba, ¿verdad? No son literalidades. Veámoslo así, la fruta que Adán come también tiene un lado bueno y un lado malo. Cuando él come, muerde la fruta, está mezclando. ¿De acuerdo? Está mezclando el bien con el mal. Entonces, cuando Adán comete ese error, eso es lo que sucede. Hay una mezcla de bien y mal. Ahora, el ser humano nace, viene esta realidad, pero ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Quién me lo puede decir? Porque aquel me dice que esto es malo. ¿Ven? Eso está como cuando yo crecí en la iglesia. A mí me decían, la mujer que usa pantalón, eso es malo. La mujer que se pinta, eso es malo. Y había hermanos que decían, vea, los payasos de las películas de terror se pintan. Vea, ahí está la evidencia de que la pintura en la cara es del diablo. Así le decían, no. Entonces, para enseñarle que eso es malo. ¿Lo ven? Pero comienza a crecer usted y usted comienza a pensar, y usted dice, no puede ser que ponerse un pantalón sea malo. No puede ser que si yo me pinto, dice la mujer en el caso, que eso sea malo.
¿Lo ven? Entonces, ¿qué hacíamos? Nos aislábamos del mundo. Yo, por ejemplo, cuando entré a la iglesia me aparté de mi familia. ¿Por qué? Porque mi familia es una familia normal, tica, que cuando hace fiestas hay cerveza, hay licor, hay música, ¿verdad? Lo que hace una persona normal. Entonces yo no voy a ir porque yo no me voy a contaminar del pecado, porque yo estoy dedicado y me separé de mi familia. O sea, ¿verdad qué cosa más rara de ser luz uno? Entonces, si yo iba a la fiesta, ¿verdad? Y Dios guarde, me viene un hermano. Dios libre. Porque vi al hermano Randall en la fiesta, ya viéralo, ahí estaba, había guardia, había karaoke, ahí lo vi. Hermano, todo chuletón. ¿Lo ven? Se creó esa cultura. Entonces, ¿yo qué hice? Me separé de mi familia. Había una fiesta. El único que no llegaba, el hermanito Eddie. ¿Por qué? Porque no me voy a contaminar, voy para la iglesia. Pero, cuando fallé, cuando cometí errores en la iglesia, ¿saben quiénes me crucificaron? Los de la iglesia. No, los de la iglesia me crucificaron. Los primeros. Ellos me crucificaron. Cuando cometí errores, fueron los primeros que me señalaron, me enjuiciaron. Me fui a mi familia, dolido por lo que me había hecho la iglesia. ¿Y sabe quién me recibió incondicionalmente? ¿Ah? ¿Cierto? La familia. Ninguno me dijo, usted, yo no sé para qué viene, usted nunca vino aquí a una fiesta. ¿Para qué se arrima ahora? No. Bienvenido, venga aquí, participe, venga. Y usted, bueno, no importa, no vamos a poner en lo malo y lo bueno, si me explico, no vamos. Lo que quiero decir es que cuando uno falla, aquellos que dicen que son malos te reciben, y los que se suponen que son los buenos, que se suponen que están aquí adentro, son los que te crucifican. Es ahí donde usted dice, ¿qué es lo bueno? ¿Por qué esta contradicción? Porque eso es lo que pasó, ese es el error de Adán, que mezcló el bien con el mal. Entonces, al mezclarlo, ahora el trabajo del ser humano es tener la capacidad de discernir el bien según la enseñanza de la Torá y discernir el mal. Por eso es que después David dice que uno debe apartarse del mal y buscar la paz. ¿Pero de cuál mal? Del mal que ya yo aprendí que es el mal, porque de verdad es mal. ¿Vamos entendiendo? Entonces, esto es lo que le pasó a la humanidad. Adán come, se mezcla el bien y el mal, y ya Adán no sabe qué. Vea que cuando Dios viene y le dice, Adán, ¿dónde estás? Adán lo siente como un mensaje de culpa. Y la Torá, cuando dice Dios, Adán, ¿dónde estás? Dice la Torá que eran palabras dulces para buscar en Adán el arrepentimiento. Ustedes se han puesto a pensar qué hubiera pasado si Adán, en ese momento que Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? Señor, pequé, fallé, metí las patas, ¿puedes perdonarme? ¿Qué debo hacer para rectificar? Otra historia tendríamos. No, pero es que Adán nos pasa a nosotros igual. Fallamos y viene Dios y nos dice, ¿dónde estás? Es que tuve miedo, es que pequé y la verdad es que fallé, Señor, ya no soy digno, ya para qué orar, para qué buscar, para qué estudiar la Biblia, para qué, ya yo estoy mal espiritualmente. Esa fue la respuesta de Adán. No una respuesta de Teshuvá, de retorno, de arrepentimiento, de volver a acercarse al Creador. ¿También? Nos hizo responsable. Sí, eso está bien, nos hizo responsable. Vea que llega y dice,
La mujer que me diste. Sí, le tiró la culpa a ella. La mujer que me diste me dio, o sea, yo no agarré la fruta. Ella me dio de comer. O sea, así. Seguro le hizo cosquillas y se la sacó así. ¿Verdad? Yo cuando leí esta parte de eso, yo decía, ¿cómo él? O sea, porque todos echaron la culpa. Él le echó la culpa a la mujer, la mujer le echó la culpa a la serpiente. Y yo siento que por eso seguro en eso no tanto, porque digo, no tomaron responsabilidad de nada, claro. Se tiraron y o sea, eso fue y eso es una metáfora de lo que pasa en la iglesia hoy. Es un tema de culpa. ¿Cómo es vivir hoy en la iglesia tradicional? La iglesia tradicional es un tema de culpa. Todo es por vía de la culpa. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Y por eso es que, digamos, el tema de santidad, que eso fue un mover de los tiempos 80, vivir en santidad fue un mensaje poderosísimo en la década de los 80, pero ¿qué pasó? Se pensaba que santidad era una forma de vestir. Se pensaba que si yo vestía de cierta manera, ¿verdad? Pues que hermano más santificado, esa hermana está santificada. ¿Lo ve? Apartarse de la gente de afuera era parte de ese mensaje de santidad. Y quédese aquí porque como santidad se dice que es apartarse, entonces se interpreta que quiere decir alejarse de toda la gente. O sea, estamos haciendo lo mismo que los monjes en la Edad Media. ¿Qué hacían los monjes en la Edad Media? Se iban a los conventos, ¿verdad? Porque ellos debían vivir alejados del mundo. Por eso era que vivían ahí, porque debían vivir alejados del mundo en esa burbuja de santidad, buscando a Dios solo ellos. ¿Bueno? Y cuando pecaban, se asustaban tanto. Cuando les pasaba un mal pensamiento, se asustaban tanto que entonces idearon la flagelación. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Un monje tenía un mal pensamiento, iba a un cuarto y se flagelaba, se golpeaba, porque decían que esa era la manera de sacar lo malo. Es como en la Edad Media. ¿Cómo era vista la locura en la Edad Media? Se decía que la persona que estaba loca, que tenía un problema psicológico o psiquiátrico, se decía que tenía una mala sangre. Entonces, como se decía que tenía una mala sangre, se usaban sanguijuelas, lo echaban en un pozo lleno de sanguijuelas, para que las sanguijuelas se subieran en el cuerpo de la persona y comenzaran a chupar y a sacar la sangre de esa persona, porque ese era el problema que tenía de locura, una sangre mala. Ve, ideas, son ideas. Digamos, por eso le digo, la raíz de lo que sucedió en el Edén es algo muy mal entendido, porque a nosotros solo nos enseñaron, Adán pecó y nos transfirió el pecado y desde ahí yo estoy mal. No, es que el problema es que cuando Adán falla, se crea todo un sistema que cuando usted nace, usted aprende ese sistema. Pero ese sistema que usted aprende es un sistema que no contempla a Dios. Ese es el problema, el sistema heredado. Por eso dice la Escritura, el príncipe de este mundo, dice ahí en el Nuevo Testamento, que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento. Y todo el mundo dice, el diablo le cegó el entendimiento a todo el mundo. No, es que la palabra príncipe de este mundo, ¿verdad? En griego quiere decir el zar de este cosmos, de este sistema. Es decir, que el que ideó este sistema para cegar el entendimiento. El problema es el sistema que aprendemos. ¿Me explico? Porque no es que el diablo viene y se le mete a uno y le dice, ahora sí, te voy a confundir, y me le meto adentro. No puede, eso no sucede. ¿Cómo lo hace el diablo? El diablo idea un sistema.
de aprendizaje. Un sistema que no contemple buscar a Dios, servir a Dios, crecer en Dios, solo como persona. Vamos viendo, es un problema, esto es una guerra de sistemas. ¿Cómo lo ven? Cuando dice, nosotros no tenemos lucha contra carne y contra sangre, eso es cierto. Pero el problema es que nosotros pensamos que donde dice, no hay lucha contra carne y sangre, inmediatamente decimos contra el diablo. Ya, pero lo traducimos así, automático. ¿No? Es que hay que entender, cuando dice que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, porque está hablando de arquitectos. La palabra en griego es arqué. Arquitectos, exactamente, diseñadores de este sistema. Es decir, el poder de Satanás no es en sí que él es Satanás. El problema de Satanás es su sistema. Porque nosotros aprendemos ese sistema, lo interiorizamos por procesos de aprendizaje, ¿lo ve? Y ese es el éxito de Satanás. Porque Satanás no es omnipresente, él no se puede presentar en todo lado y metérsele a todo el mundo. Entonces, ¿qué hace? Idea un sistema para que el sistema se aprenda. Entonces, por eso Pablo me dice que nuestra lucha es contra los arquitectos que diseñaron este sistema. Entonces, he ahí el tema. Entonces, esa viene a ser, esto cambia totalmente la perspectiva, ¿ves? No es la perspectiva tradicional de ver el pecado. Es que yo soy pecador porque así nací, hay una raíz en mí que nunca se va a quitar. No, soy pecador porque la palabra pecado quiere decir que yo practico conductas y comportamientos que me separan de la voluntad de Dios. Eso es el pecado, que yo practico conductas y comportamientos que no están refinados. Por eso es que cuando Jesús dice, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está acá, la palabra arrepentimiento quiere decir, metanoia en griego, quiere decir cambien la manera de pensar. Eso es lo que le está diciendo Yeshua, cambien la manera de pensar. No les dice, todos ustedes vienen con una semilla demoníaca, todos ustedes están... No, cambien la manera de pensar, renueven el pensamiento, porque el reino está aquí. O sea, el reino no se accede al reino si no hay un cambio de mentalidad. ¿Lo ven? Y ese ha sido el problema del ser humano. No. Nosotros decimos, venga, arrepiéntase porque usted es un borracho, porque usted es una prostituta, porque usted es un ladrón, porque usted es un mentiroso. Venga, arrepiéntase porque usted es un don nadie. No. Borracho, mentiroso, prostituta, ladrón, lo que usted, el adjetivo que usted le quiera poner, esos son frutos, esos son consecuencias de un sistema que yo aprendí. ¿Me explico? Entonces yo iba arrepintiéndome de que yo fui alcohólico y el alcohol y pienso que el problema no es el alcohol. El problema es mi aprendizaje, que mis hábitos, mi estructura psicológica está diseñada para que yo pegue con ese vicio. ¿Lo ven? Entonces, si yo no renuevo mi mente, si yo no logro renovar mi estructura, yo no puedo dejar ese fruto, que es un fruto, dice Pablo, de la carne. Pero el problema no es el fruto, el problema es la raíz. ¿Cómo curar la raíz? Yo le digo a una persona, hago una campaña aquí, y digo a la gente, venga, arrepiéntanse todos los borrachos, vengan, entréguense a Cristo. Muy lindo, y todos pagan, aquí estoy, Señor, porque soy un borracho. Pregunta, ¿cuántos de esos de verdad dejan el licor, dejan el vicio? ¿Cuántos? Si acaso uno.
porque el mensaje fue tan poderoso para él que causó algo aquí. Y eso de aquí le hizo rebobinar su forma de pensar y dijo, necesito buscar otras formas de aprender. Y entonces salió. Pero los otros, ¿qué pasó? Se quedaron pensando igual. ¿Lo ven? Entonces llamamos a la gente para que se arrepienta de los frutos. Cuando usted ve un árbol que tiene papayas malas, el problema son las papayas malas. Es el árbol. ¿Qué va a tratar usted en el árbol? ¿La raíz? No, usted no dice, mira, este árbol me da papayas malas, voy a cortar esas papayas y van a venir papayas nuevas. No, porque si la raíz está llena de gusanos, de pudrición, de plaga, el árbol va a seguir tirando papayas malas. Entonces el problema es la raíz. Ese es el problema. La raíz. Como esto no lo entendió la generación de Yeshua, por eso es que Yeshua no se expresa como rey, porque para que Yeshua se expresara como rey de Israel y del mundo, había que merecerlo, como lo decíamos la semana pasada. Había que merecerlo, teníamos que estar preparados para eso. ¿No es? Pero como el mundo no está preparado para eso, Yeshua tomó la vía de cargar todos esos pecados, ¿verdad? Para poder enviar el Espíritu Santo. Por eso le dijo a los apóstoles, vayan para que reciban el Espíritu Santo, porque ese es el que les va a redarguir, o sea, les va a ayudar a llegar a la raíz de las cosas. ¿No es? Y cuando logremos que el mundo entero, recibiendo el Espíritu Santo, llegue a la raíz de las cosas, entonces yo me expresaré como rey al mundo. Por eso era importante que descendiera el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y sobre todo aquel que se convierte, es necesario que el Espíritu descienda, no para que sienta sensaciones y diga, uy, se me paró el pelo, lloré, hablé en lenguas, vi visiones. Esos son beneficios secundarios del Espíritu Santo. La raíz, del Espíritu Santo, la idea de recibir al Espíritu Santo es que el Espíritu Santo me guíe a conectarme con la raíz espiritual. Por eso dice que Él redarguye de pecado. Ahora sí. Cuando estaban los apóstoles, que Dios los mandó a la comisión, iban de dos en dos, ellos cargaban ya ahí el Espíritu Santo. Ya, claro. Claro. Esto no es el tema, pero... Entonces... no es el tema. Obviamente van a meterse la Biblia. Pero no es el tema que estamos prácticamente. Es verdad que un discípulo de Jesús le cortó la oreja a un soldado. Sí. Y Jesús se la restauró. Sí, eso es cierto. Muy bien, Talmidín. Entonces, vamos a ver si voy finalizando ya para irnos. El problema original de la humanidad fue que Adán perdió el contacto con la Shekinah. Esa fue la raíz. Como ya no había contacto con la Shekinah, ya la realidad no estaba preparada para experimentar a Dios. Ahora, ¿qué es lo bonito de esto? Que cuando Adán falló, entonces su error lo mandó a un exilio. Exilio quiere decir que fue sacado del Gan Edén a la realidad, al sistema que ahora se había creado nuevo, producto de su error, un sistema tan duro que Dios le dice, con el sudor de tu frente comerás el pan. Así va a ser este sistema, un sistema donde la mujer parirá los hijos con dolor, porque originalmente la mujer no tenía esos dolores. Este es el sistema que se ha creado.
Y entonces lo saca y pone 2 querubines con espadas guardando el ingreso al Edén, porque el mensaje es: el hombre no podrá retornar. O sea, el Edén no es que está cerrado, perdido para el hombre puede regresar, pero para regresar tendrá que esforzarse mucho, trabajar mucho. ¿Ven? La palabra querubín viene del hebreo querub, y querub quiere decir uno que investiga. Es decir, que el querubín lo que hace es, el querubín es como un escáner, puede investigar y saber qué es lo que hay adentro del recipiente. Si lo que hay dentro del recipiente es malo, corta con su espada, por eso tenían espada. Si lo que hay es bueno, el querubín guarda su espada. ¿Lo ven? Entonces, por eso Dios pone querubines, porque el hombre no va a entrar si no cumple con los requerimientos, si no tiene las condiciones para entrar al Edén, porque el Edén se puede convertir en algo malo para mí. Es decir, es algo irónico, que si yo quisiera entrar al Edén sin las condiciones necesarias, el Edén es el infierno para mí. ¿Lo ven? Es el Gehinnom, porque no estoy en las condiciones. Vean, en la cultura hebrea se dice que 4 personas entraron al Edén, 4 sabios entraron al Edén a ver toda la dinámica espiritual de las cosas, la profundidad del mundo espiritual, que ese es el Edén. Entraron al Edén 4 sabios. Cuando salieron, uno se volvió loco, el otro se murió y el tercero se enredó tanto en su mente que construyó falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y solo uno de los 4 entró y salió con bien. Los sabios dicen: entró con shalom y salió con shalom. Es decir, este sabio entró con shalom, quiere decir que ya, porque la palabra shalom quiere decir completitud, quiere decir que el sabio se había trabajado tanto en sí mismo, se había trabajado tan bien él para Dios, que alcanzó un nivel que se llama shalom, completitud. Con esa completitud entró al Gan Edén y vio todas las maravillas, y con esa completitud salió del Gan Edén para contar al mundo lo que había visto. ¿Lo ven? Porque si el recipiente no tiene shalom, no tiene completitud, no está listo para entrar al Edén. Y vuelvo de nuevo, la Shekinah tuvo que separarse, la Shekinah se ocultó de Adán. ¿Qué es lo que pasa hoy? Dios está oculto, Él está presente, pero de manera oculta. Si nosotros ahorita sintiéramos a Dios, estaríamos tirados ahí en el piso llorando. ¿Ah? Pero ahorita Dios está de manera oculta, hasta que los recipientes sean capaces de recibir. Conforme el recipiente se trabaja, el recipiente es capaz de recibir más cada vez. Vean lo irónico. Vean un mapa así. Este es Dios, digamos. Esto es una idea. Este es Dios. Dios siempre está emanando luz hacia esta realidad. Dios siempre está emanando luz divina, a cada instante. Esta realidad no existe si no es por la luz de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La luz es lo que sostiene esta realidad, la luz divina. Dios sostiene todo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuánto recibe cada uno de los que están en esta realidad? ¿Cuánto reciben de esa luz? Dependerá de cuánto trabajo han hecho en sí mismos.
Entre más yo trabaje mi recipiente, comienzo a experimentar que a mí me llega luz de Dios. Y entre más amplío mi capacidad, más luz divina comienza a conectarse conmigo. Pero entre menos trabajo mi recipiente, menos luz viene a mí. Llega luz, pero no la que yo quisiera, porque el recipiente no está listo para eso. ¿Comprendemos la metáfora? ¿Ven? Por eso, venir a Dios no es para escapar del infierno. Venir a Dios es porque yo tomo esa responsabilidad de Adán, de trabajar el recipiente para recuperar mi conexión con la Shekinah. ¿Ven? Y si usted estudia la Biblia, usted ve que la Shekinah está presente, porque la Shekinah se fue con el hombre al exilio, solo que la Shekinah estaba de manera oculta. El nivel de luz que podía darle a los hombres era muy poco. Hasta que Israel creó el tabernáculo en el desierto, y cuando Israel creó el tabernáculo en el desierto, la Shekinah se reveló ahí, manifiesta dentro del tabernáculo. Era tan poderosa que por eso el Cohen, el sumo sacerdote, cuando entraba, si él como recipiente no estaba listo, moría. No porque Dios quisiera matarlo, es porque es que es lo que le digo, lo bueno se puede convertir en un daño si yo no estoy preparado. Pero es que no cualquiera podía entrar, ¿verdad? Por eso era, porque había una preparación que debía tener el sumo sacerdote. Todos los artículos, todo, o sea, no era cualquiera que podía entrar. La preparación del recipiente tenía que ser muy importante. ¿No ven? Eso pasó en el monte Sinaí. La gloria de Dios descendió al monte Sinaí. Y era tan fuerte la Shekinah ahí, que los judíos sintieron, que Israel sintió, que las almas de ellos se les salían del cuerpo, imagínense. O sea, de la fuerza de la Shekinah que descendió al monte Sinaí. Ahí fue donde ellos dijeron, no, que Dios no hable con nosotros. No estamos preparados. Que hable Dios con Moisés. Porque Moisés es el único recipiente que está preparado. Mientras nosotros vamos subiendo. Que hable Dios con él. ¿Lo ven? Entonces, todo el tema, por eso dice, vimos la semana pasada con lo de Jesús. Y el verbo se hizo carne, dice. ¿Y qué dice? El verbo habitó. La palabra habitó, suká, tabernáculo. O sea, él era un tabernáculo, como el que estaba en el desierto. Toda la gloria de Dios estaba contenida en él, porque era el recipiente capaz de sostener toda la divinidad. Por eso él decía, el Padre y yo uno somos. Desde mi recipiente es capaz de sostener toda la divinidad, la expresión de divinidad. ¿Ven? Por eso dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito. Vimos la Shekinah de Dios en él. Eso es lo que está diciendo. Por eso era que Jesús era sobrenatural, porque era un recipiente. Imagínense que a los 12 años, vean la educación que le dio José y Miriam, qué grandes maestros eran, educadores, que a los 12 años Yeshua le abría el entendimiento a los catedráticos y doctores de la Torá. O sea, oiga, dice, de Reina Valera puso ahí que discutía, pero en el original es que les abría el entendimiento a ellos. Ellos eran doctores profundísimos en Torah, y él con 12 años ya les abría el entendimiento y les decía cosas que estaban fuera del alcance de su estructura mental, y ellos se sentían desafiados porque decían, yo esto no lo logro capturar. O sea, entiendo que es de Dios, pero no logro asimilarlo.
Muy bien, eso no es una Biblia, sino que yo cuando estudio, digamos, yo uso la Reina Valera y busco, digamos, un ejemplo como esa. El verbo se hizo carne y el verbo habitó. Entonces yo busco esa palabra en el original griego, ¿verdad? Hay una Biblia interlineal griega, de Strong. Entonces usted busca cuál es esa palabra y comienza a buscar cuál es el significado para poder ahondar qué fue lo que quiso decir. Porque Reina Valera hace una traducción. Reina Valera dice, bueno, pongamos aquí, habitó. Eso es lo que más se parece a lo que nosotros podemos entender. Pero cuando usted se quiere ir más profundo, usted va a ver que ahí dice tabernáculo. ¿Lo ven? O por ejemplo con Jesús cuando era niño dice que les abría el entendimiento. Imagínate. Es otra cosa. Y no era que andaba perdido, como lo ponen ahí. Jesús perdido, no estaba perdido jamás. Para nada andaba perdido. Sí, tras de eso digo María, que estoy haciendo lo que estoy haendo, o sea, los negocios de mi padre. Claro. Entonces ahí es donde usted se da cuenta, miren, que por eso Jesús es claro en su mensaje, tenemos que renovar el pensamiento en muchas cosas. El cristianismo tiene que entrar en esa renovación de mente. De lo contrario, vamos a seguir en una doctrina, porque la debilidad del cristianismo son las doctrinas. Esa es la debilidad del cristianismo. Cuando una persona se aferra a una doctrina y dice, esto es así, ya está. Se cierra y no hay nada más. Y eso es un problema. Es como le digo, como cuando yo crecí en la iglesia. A mí me decían, es que esta es la santidad de Dios, aleluya. Y se lo decían a uno, y uno dice, sí, cierto, tiene razón, ¿verdad? Oye, tiene razón. Y uno seguía esa forma, ¿verdad? Porque uno pensaba, eso es. Porque no lo educaban, solamente le transmitían doctrina. ¿Qué pasó? Cuando ya yo fui creciendo en la iglesia, hice amistad con una persona con un amigo que era adventista, otro era metodista, yo era pentecostal, y nos sentábamos a conversar y eran los filazos que nos mandábamos. Sí. Entonces, ahí es donde usted comienza a ver, caramba, ¿qué está pasando? ¿Por qué si somos los mismos? ¿Por qué si somos iglesia? ¿Por qué estamos separados? El haber estudiado con los nazarenos me ayudó mucho porque ahí vi cómo piensan ellos. Haber estudiado con los pentecostales me ayudó a ver cómo piensan ellos. Haber tenido un amigo adventista me ayudó a ver cómo piensan ellos. ¿Lo ves? Y como yo siempre he tratado de buscar el punto de equilibrio, me di cuenta que la verdad está fraccionada. Eso es lo que pasa, la verdad está fraccionada. Y es todo un trabajo encontrar la verdad. Entonces cada uno tiene un pedacito de la verdad, pero hace de esa verdad una doctrina. ¿Lo ven? Entonces ahí ya entramos en problemas, ¿no? Porque el tema es aquí educarme para Dios. Ese es el tema. Pues esta condición de ser humano es la causa por la que Dios hace un pacto con Abraham. Vean toda la vuelta que dimos, porque esta es la causa por la que Dios establece un pacto con Abraham. La situación de la humanidad, que no es solo como nos la enseñaron. Bueno, ahí termino yo.